Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor antes de iniciar. Yo sé que hemos orado, ya pues el Señor nos ha ido hablando, pues hoy vimos la estrategia que el Señor ha puesto en el corazón de los pastores para cómo estructurar y organizar la iglesia. Y vamos a tener hoy un tema precioso, como todos los temas que tenemos nosotros los días domingos, 5 minutos con Dios, seminario, todo lo demás. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre amado, te damos gracias esta mañana, esta mediodía, Señor, por tu misericordia y tu amor, Señor. Padre amado, que tu palabra hoy quede en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Que podamos atesorarla, Padre amado, y que podamos comprender cada día más qué es lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta mañana tenemos un tema, como les dije, precioso, como todos los demás temas que siempre recibimos, y este se llama No Solo Seguidores. Yo creo que muchos de nosotros empezamos en nuestro caminar con el Señor siendo seguidores. Seguimos a alguien más y luego empezamos nosotros a conocer mucho más de lo que es el Señor. Pero no solamente nos debemos de quedar como seguidores de Cristo, sino que también debemos de ser nosotros discípulos y también discipular. Es algo que hemos dejado tal vez por un lado y hemos visto y aprendido o que hemos puesto atención tal vez a otros temas, siempre verdades de la palabra, pero como que en algún momento menospreciamos el tema de ser discípulo y también discipulador. Vamos a ver poco a poco cómo es que la palabra de Dios nos llama a que nosotros debemos de ser las dos cosas. Pero quiero que vayamos primero a Mateo 28, 19 al 20. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Me dicen amén cuando ya tengan el versículo, por favor. Amén. Mateo 28, 19, 20. Muchos ya lo conocen, ya lo conocemos, lo hemos escuchado muchas veces. Antes de entrar al versículo, estos dos versículos, quiero poner el contexto. Jesús ya había resucitado. El primer día de la semana, Jesús se había levantado de la tumba con todo el poder del Señor y de Él mismo, se había levantado y muchos no habían creído y muchos se habían incluso asustado al ver a Jesús resucitado. Y justamente después de esto Jesús les dice, se desaparece a ellos, a sus discípulos, y ellos se asombraron unos y otros todavía incrédulos, pero Jesús les dice que el Señor, Dios le había dado autoridad sobre la tierra y sobre el mar y sobre toda la creación. Y hablándole esto les dice justamente en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si nosotros desglosamos estos dos versículos, vamos a encontrar partes muy importantes que son, primero, por tanto, Jesús está diciéndoles que Él tiene autoridad. Jesús ya había resucitado, se presenta delante de sus discípulos y les dice, por tanto, Él ya está estableciendo en ese momento que hay algo que deben ellos hacer, que deben de poner atención con respecto a su poder y lo que ellos les va a delegar en ese momento. Es lo que nosotros conocemos esta parte como la gran comisión. Luego Jesús les dice, id y haced. Eso es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. O sea, no es que nos quedemos nosotros sentados en nuestras sillas, sino que el Señor nos habla de que vayamos, ¿y a dónde? Afuera, donde está la necesidad, y que hagamos discípulos. Luego nos habla de varias cosas, entre ellas que deben ser bautizados todos aquellos a los que nosotros lleguemos y los hagamos discípulos. Luego también nos dice que debemos enseñarles a ellos a que guarden todas las cosas que el mismo Señor nos ha dado en su palabra, y que las guarden y que las pongan en obra. Y luego da esa esperanza a cada uno de nosotros, que en medio de todo esto que nosotros vamos a estar haciendo, que Él nos ha encomendado,
que Él va a estar con nosotros. O sea, no vamos a estar solos. Toda esta comisión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, Él está prometiendo que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Va a estar cada día con nosotros, fortaleciéndonos, instruyéndonos, animándonos, exhortándonos y llevándonos con fuerza a dar, llevar y hacer la gran comisión, que es ir y hacer discípulos. Amén. Entonces podemos ver nosotros que el discipulado es la práctica vital en la vida de la iglesia. Por eso les decía a un principio que tal vez hemos menospreciado o hemos dejado a un lado este término o esta enseñanza que el mismo Jesús dio, que es el discipular. Muchos quieren estar en lugares de renombre, muchos quieren estar o ser llamados apóstoles, profetas, pastores, maestros, pero se nos olvida que todos somos principalmente discípulos. Todos somos discípulos y también debemos de ser discipuladores, porque esto es algo que se tiene que hacer. O sea, no solo yo estoy aprendiendo, sino que lo que voy aprendiendo yo lo enseño, y así debe ser toda nuestra vida. Justamente hoy la pastora estábamos platicando y ella decía que ella todavía sigue aprendiendo, y todos y cada uno de nosotros aún seguimos aprendiendo. Miren, hermanos, aún así leamos 1000 veces la palabra del Señor, les aseguro que la 1001 volvemos a aprender algo nuevo. Porque la palabra del Señor está llena de misterios, llena de cosas que el Señor quiere enseñarnos cada vez que la leemos, cada vez que la escuchamos. Y aquel que diga que ya aprendió, como alguien una vez me dijo, el que diga que ya lo sabe todo, entonces ya está listo para morir. Todos acá, todavía, hasta el último momento en que estemos en el último suspiro, aún podemos aprender. Así que nosotros no somos los conocedores de toda la palabra, ni de todo lo que el Señor quiere a nosotros enseñarnos. Así que el discipulado es una parte vital, hermanos, de la vida de la iglesia. Sin discipulado no hay crecimiento en la iglesia. Y esto lo vamos a hablar a nivel general de toda la iglesia cristiana evangélica, y también principalmente como nosotros, Ministerios Hechos de Amor. Es necesario, hermanos, que nosotros primero seamos discípulos y luego, entonces, hagamos nuevamente nuestra labor como discipular. Este es el corazón de la gran comisión que Jesús mismo estableció después de resucitar. Le entregó a cada uno de sus discípulos y a los apóstoles la tarea de ir y hacer lo que el mismo Jesús vino a hacer a un inicio. Si se recuerdan, nosotros cuando leemos todos los evangelios, Jesús inicia yendo. O sea, a Él no llegaron, Él fue y buscó a aquellos hombres, los cuales iban a después llevar toda su palabra. Y Él fue e hizo discípulos. Jesús mismo es el ejemplo que nosotros podemos ver. Y este mandato, si lo queremos ver de esta manera, del ir y hacer discípulos, claro, en su momento le fue dado, designado a cada uno de los apóstoles, a los 11 apóstoles que habían quedado después de que Judas se ahorcó. Jesús les dio a ellos esta instrucción de ir y hacer discípulos. Pero si no fuera por ellos y todos los discípulos que hubieron después y discipuladores que hubieron, nosotros no conoceríamos la verdad. Nosotros no conoceríamos a Cristo. El problema hoy en día es que debemos nosotros continuar este llamado que el Señor nos ha hecho. No le dejemos la carga y la tarea únicamente a los pastores y a los líderes de la iglesia. Claro, ellos en parte tienen esa responsabilidad y llamado de parte del Señor, pero luego todos nosotros, todos los creyentes, debemos de ser lo mismo. Porque un día nuestros pastores también fueron discípulos. Un día el Señor los levantó y ellos empezaron a discipular. De la misma manera, cada uno de nosotros debemos de ser esos discípulos y discipuladores después. Entonces, este llamado es para toda la iglesia. Ay, hermano, pero yo no tengo ningún llamado. Claro, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vemos que el llamado que todos tenemos es ir y hacer discípulos. Cada uno de nosotros somos los que vamos y llevamos ese evangelio de reconciliación con Dios.
Nosotros somos los responsables de llevar la palabra de Dios. Entonces, podemos ver que la esencia del discipulado primero es que debemos de seguir a Cristo. La esencia del discipulado es que nosotros primero somos seguidores de Cristo, luego aprendemos de Cristo en su palabra. Acá está todo lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Somos seguidores, luego aprendemos de Él y después de esto, por obediencia, enseñamos a otros lo mismo. Nosotros debemos de irnos reproduciendo. Nosotros debemos de ir enseñando a todos aquellos, porque así como un día nosotros conocimos a este Dios bueno, poderoso, que nos ha amado, nos ha perdonado, nos ha restaurado, muchos más afuera necesitan también conocer a este mismo Cristo. Pero a veces nos quedamos callados, no queremos o nos da vergüenza, decimos, y hemos aprendido que esto es parte de nuestro propio orgullo, ¿verdad? Que no queremos ir y proclamar las verdades del Señor. Entonces dice acá que es con obediencia. Luego de que le seguimos, aprendemos de Él, con obediencia vamos y enseñamos lo mismo que recibimos para que otros crean y luego ellos mismos también se puedan reproducir en otros. Y ese es el llamado a cada uno de nosotros. Y no es solamente para los jóvenes, no es solamente para los adultos, también para los ancianos y para los niños. Porque el llamado es para todos y no hay un rango de edad en el cual vamos a decir, estos sí y estos no. Más adelante vamos a ver dos ejemplos bíblicos al respecto del discipulador y del discípulo. Y curiosamente los dos casos de discípulos han sido jóvenes. Pero más adelante no les voy a dar spoilers, como diríamos, ¿verdad? En su momento les voy a decir quiénes eran estos. Entonces vamos hoy a explorar ¿qué es el discipulado? Un tema muy importante, como vimos al principio, que es la práctica vital en la vida de la iglesia. Es importantísimo. La iglesia no va a crecer si no hay quien discipule y si no hay discipulados. Porque podemos prepararnos para enseñar la palabra, pero si nadie quiere recibirla, entonces no crecemos. La iglesia no crece, la iglesia no prospera. Necesitamos nosotros que la iglesia sea cada vez más grande. No estamos hablando de que llenemos, claro, o sea, es parte de, pero no podemos tampoco justificar de que porque no queremos ser una iglesia grande no lo vamos a hacer, no. Debemos nosotros discipular a aquellas personas, a todos los que nosotros encontremos, porque es parte del evangelismo. Llevamos nosotros el evangelio y cuando les presentamos a Cristo, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, luego de eso entonces los discipulamos, los guiamos, para que ellos conozcan esas verdades, para que luego ellos puedan también llevar esa misma verdad. Quiero contarles una historia en medio de esto. Había un restaurante muy, muy prestigioso, muy conocido por muchos en esta ciudad, conocido porque tenía muy buena comida, o sea, a la gente le gustaba ir porque la comida era sabrosa. Pero ellos tenían un plan de entrenamiento para todos aquellos que llegaban a trabajar a este restaurante. Y de repente apareció un hombre que se llamaba Mario, ¿verdad? No hay ningún Mario por aquí, ¿verdad? No, bueno, era otro Mario. Este hombre tenía algo especial, que a él le gustaba hacer las cosas bien. Él tenía pasión por lo que hacía. Y él como cualquiera, ustedes han visto que en los restaurantes, cuando más que todo en la comida rápida, vemos a aquellos que están atendiendo detrás del mostrador, de repente al voltearse en su playera dice, estoy en entrenamiento. Pues esta misma playera le pusieron a este hombre, Mario, porque él estaba en entrenamiento. Y él prosperó en su labor, en su aprendizaje. Y con el tiempo llegó el jefe, ¿verdad?, del restaurante y le dijo, Mario, ya es tiempo que te quites tu playera de estoy en entrenamiento y te pongas ya el otro uniforme porque tú eres ya parte vital de este equipo de trabajo. Muchos otros hubieran dicho, se quitan la playera y se ponen la nueva ya, ahora ya no estoy en entrenamiento, sino que ahora ya soy importante. Pues este hombre le dijo al jefe, no, gracias, yo aún sigo en entrenamiento, yo aún sigo aprendiendo. Y así pasó el tiempo, este hombre Mario se convirtió en el mejor chef de ese restaurante y aparte de eso, cuando llegaban hombres o jovencitos o jovencitas nuevos al restaurante, él pedía ser el que los instruyera, el que los entrenara.
Y así pasó por mucho tiempo y él entrenaba a jóvenes, entrenaba a nuevos trabajadores y a todos les decía, aunque terminen su entrenamiento, siguen aún aprendiendo. Hasta que muramos, seguiremos aprendiendo. Y así siguió ese tiempo. Este hombre incluso logró hacer que el restaurante fuera mucho más reconocido, pero en lo que se reconoció principalmente era en que ese lugar era el lugar idóneo para capacitarse, para aprender. Y todos los trabajadores al final aprendieron esta verdad. Y él les decía que el verdadero discipulado es estar siempre dispuesto a aprender y enseñar. Y él llevó la camiseta, esa misma camiseta, para recordar siempre que hay algo nuevo que aprender y a alguien nuevo al cual se le puede enseñar. Amén. Entonces, traigo esta historia, esta anécdota, ahora a lo que es la iglesia. Claro, no vamos a estar nosotros poniéndonos una playera "estoy en entrenamiento", pues porque a cada quien le gusta vestirse como quiere cuando viene a la iglesia, ¿verdad? Pero como que lo deberíamos llevar en nuestro corazón. Estoy en entrenamiento y no dejaré de aprender. Y cuando ya haya aprendido lo suficiente, yo lo voy a enseñar. Y esa es la base del discipulado. Seguir aprendiendo, conociendo los misterios y las verdades de Dios, para que entonces nosotros las podamos poner en otros. Miren, hermanos, el mundo está plagado de mentiras. Mentiras que todo el mundo cree que son verdades. Y por las redes sociales, por la televisión, por la prensa, por todos los medios, sean escritos, radiales o digitales. Hay mentiras que todo el mundo se cree. ¿Por qué no entonces nosotros ser los que en lugar de llevar mentiras llevemos verdades? Pero para poderlas enseñar debemos de aprender primero. Pero el problema está en que nuestra vida diaria está llena de otros distractores que no nos dejan, o nosotros mismos no permitimos escuchar la verdad. Y el mundo está lleno de mentiras. Si nosotros agarramos ahorita cualquier otro medio, vamos a ver que está plagado de mentiras. Vimos todo lo que sucedió, ¿verdad?, con estos Juegos Olímpicos, las aberraciones que hubieron, las cuestiones que van contrarias a la palabra de Dios, incluso a la razón humana. Porque muchos que no son creyentes de Dios vieron esto como una aberración, como algo ofensivo. Pero justamente lo que hablaba el pastor al inicio, ¿verdad? Vienen cosas, a partir de esto vendrán muchos cambios en la sociedad. Y no son cambios agradables. Y nosotros estamos en medio de todo este mundo, pero no somos parte del mundo. Y debemos de llevar estas verdades entonces a otros para que conozcan la verdad de Cristo. Esa verdad que nosotros hemos conocido, que otros la conozcan. No seamos egoístas, hermanos. Compartamos la verdad. A veces, por pena no lo decimos y perdemos la oportunidad de otros que conozcan. Miren, hermanos, la humanidad hoy en día está en una balanza. O conocen a Cristo y obtienen salvación, o mueren desconociendo la verdad y se van al infierno. Esa es la realidad. O el cielo o el infierno. Y nosotros somos los responsables de poder compartir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el discipulado? ¿Qué es en sí el discipulado? ¿Cómo podemos definir el discipulado? Lo definimos que es el proceso de enseñanza y formación de los creyentes en los principios y prácticas de fe. ¿Basados en qué? En la autoridad de la Biblia. Única y exclusivamente la autoridad de la Biblia. Hoy en día podemos encontrar en muchos libros, podemos encontrar 7 pasos para un liderazgo efectivo, 7 pasos para... Podemos encontrar cualquier cantidad de libros, muchos muy buenos, otros regulares, pero lo principal para poder discipular, para poder enseñar y formar nuevos creyentes es la palabra de Dios. Esta palabra bendita, ya sea la traducción que ustedes quieran, está plagada, está llena de las verdades de Dios, con las cuales nosotros formamos a nuevos creyentes, con las cuales nosotros estamos siendo formados. Cada domingo nosotros somos formados y recibimos nuevas verdades. El problema es, como dirían nuestras abuelitas,
por aquí entró y por aquí salió. Y no guardamos absolutamente nada. Y a veces nos pasa, el día lunes nos quedamos pensando, ¿y qué fue lo que se predicó? ¿Qué fue lo que habló? Hasta que de repente aparece ya la predicación en YouTube. De esto fue, ¿verdad? O tal vez ni siquiera nos recordamos. El problema es que nosotros mismos nos estamos negando esa verdad y no la atesoramos. Entonces, ¿cómo podemos ser discípulos si no atesoramos la palabra? No es por el que se para aquí, es por quien está dándoles a usted la palabra, que es el Señor. Es el Señor el que utiliza a hombres imperfectos para darles sus verdades. Entonces, todos debemos de atesorar la verdad del Señor. Pero a veces corremos rápido a escuchar a cualquier charlatán que nos dice cualquier cosa y eso creemos. Y no creemos lo que la Biblia habla. Ayer en Manzanillo, a los maestros nos tocó enseñar sobre los 10 mandamientos. Miren, hermanos, nosotros a veces hemos solo aprendido los 10 mandamientos como nos han dado en escuela dominical o como sea, y a veces los podemos recitar, pero ni siquiera no entendemos qué es lo que es cada uno de ellos. Y si nosotros no aprendemos lo que la verdad de la palabra dice, no vamos a comprender 10 cosas importantes o 10 leyes que el Señor puso para que nuestra vida fuera mejor. Yo ayer a los jóvenes les decía que los 10 mandamientos, lo que vemos ahí es el amor de Dios que nos protege, nos rodea, porque esos 10 mandamientos son para protección nuestra. Porque Dios lo que no quiere es que nosotros nos separemos de Él cuando incumplimos estas leyes. Y a veces como nosotros no nos gusta estar bajo reglamentos, normas o leyes, todo lo vemos mal. El problema es que las leyes no son para condenar. Si nosotros las transgredimos, viene entonces el pago de ellas. Pero la ley no es para condenarnos, es para dirigirnos, es para encauzarnos. La palabra de Dios dice que la ley ha sido como el maestro para nosotros que nos ha llevado a Cristo. Así es. Pero ese es otro tema para otro día, los 10 mandamientos. Vamos a centrarnos en lo que es el discipulado. Entonces, este proceso del discipulado lleva lo siguiente: guía espiritual, acompañamiento en la vida cristiana y el desarrollo de una relación profunda con Cristo. No levanten su mano, pero solo para ustedes, ¿quiénes de aquí han estado en consejería y discipulado con el pastor? No levanten la mano, ¿verdad? Para aquellos que no han estado y no se sientan comprometidos. Pero miren, eso es parte de... Cuando nosotros estamos en consejería, estamos en ese discipulado con nuestros pastores, lo que nos hacen es darnos una guía espiritual. Nos muestran cuál es el camino, que ese camino es Cristo, para que andemos en Él. Y luego de eso, ellos mismos dan un acompañamiento a nuestra vida, para que entonces nosotros nos afiancemos en ese mismo camino y hagamos lo que la palabra de Dios dice. No es por lo que digan los pastores, es por lo que dice el Señor, lo que dice la palabra. Y gracias al Señor, pues nuestros pastores están bien guiados con la palabra del Señor y es lo que ellos nos llevan, ¿verdad? A tener esa relación personal y profunda con nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esa esencia del discipulado es un compromiso a largo plazo. Hermanos, ¿saben cuál ha sido el problema de unos años atrás con estas, perdonen que lo diga, con estas mega iglesias? Es de que han surgido líderes poporopo, le llamo yo. Ustedes compran la bolsita de maicillo o de maíz, lo meten al microondas y en un par de minutos tienen una bolsa llena de poporopo. Eso es lo que ha generado, pero no ha habido un crecimiento genuino y verdadero, porque el discipulado es un compromiso a largo plazo. No es de un día para otro, claro. El Señor tiene todo el poder para levantarnos y hacer lo que Él desea con nosotros e instruirnos. Pero todo tiene un proceso. Amén. Si queremos nosotros un día estar en un lugar de eminencia que el Señor nos quiere poner, debemos de tener un proceso de aprendizaje. ¿O ustedes le confiarían a alguien que entró al primer año de medicina que les quiten el apéndice? Yo creo que no, ¿verdad? No sea que les diga, ¿qué fue lo que me dijo que le quitara, el vaso o el apéndice? No, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a confiar con alguien que sea capacitado.
con alguien que ha estudiado y se ha esforzado en hacer. O sea, yo podré tener un poco de conocimiento contable de lo que recibí en tercero básico, pero si quiero a alguien que me lleve mis finanzas o le pregunto, o al hermano Omar, o incluso a nuestro hermano Efraín, que también conoce de toda la parte contable, pero de repente nos vamos con cualquier wishy-washy y ahí nos fue mal porque ni pagaron los impuestos y al rato nos está cayendo SAT, ¿verdad? Que tenemos no sé cuántos meses de que no pagamos absolutamente nada. Entonces tenemos que ir con el que sabe. Y entonces vemos que este discipulado es a largo plazo. ¿Para qué? Para que vayamos creciendo en la palabra y aprendamos lo que es la palabra. Y luego de eso podamos nosotros enseñar. Amén. Lo mismo que les dije del médico, igual, ¿verdad? No con aquel que es primer año de mecánica automotriz, le vamos a llevar nuestro carro último modelo para que nos lo arregle, ¿verdad? Un deportivo, ¿verdad? Nos va a dejar, no como deportivo, sino que como carreta, ¿verdad? No, entonces debemos, no es por menosprecio a estas personas, es porque vamos a llevar nosotros, vamos a estar seguros que estamos llevando, en este caso, nuestra vida con alguien que verdaderamente conoce la palabra del Señor y nos va a guiar y nos va a llevar a esa relación profunda con Cristo Jesús. Amén. Entonces, ya vimos qué es el discipulado. Ya entendemos un poco más qué importancia tiene el discipulado en la vida de la iglesia y principalmente en la vida de cada uno de nosotros. Recordemos que la iglesia somos cada uno de nosotros. No es esa estructura. Ese es el templo en el cual nos congregamos nosotros, la iglesia. Ahora vamos a ver un poco cuál es el propósito del discipulado, porque Dios todo lo que hace tiene un propósito. Amén. Amén. Hay tres cosas que podemos ver como propósitos del discipulado. Primero, la madurez espiritual. Todos venimos al Señor Jesús como neófitos. Todos venimos al Señor Jesús como ignorantes totalmente de la palabra. Hemos escuchado, pero no conocemos. Así como Job dijo, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco. Entonces, primero, el propósito es madurez espiritual. Este propósito, que es muy importante y es de los principales para el discipulado, es que cada uno de los creyentes crezcamos espiritualmente. Crezcamos a la medida de Cristo. Si nosotros no estamos en el lugar correcto, no vamos a crecer correctamente. Yo no sé si han visto ustedes que estos orientales, japoneses, chinos, no sé, son tan buenos para muchas cosas. Estos hombres y mujeres, ustedes no sé si han visto que a veces meten frutas o verduras dentro de recipientes de formas y va creciendo el vegetal o la fruta de acuerdo a la forma, el molde en que fue puesto. Pues de esa misma manera somos nosotros. De acuerdo al molde en el cual estamos, así vamos a crecer. Así que crezcamos en el lugar correcto, ¿verdad? No nos vayan a querer poner en un molde, en una bolsa plástica, porque entonces vamos a crecer desproporcionados y sin forma. Crezcamos de acuerdo a la forma que el Señor quiere, de acuerdo a cómo está en la palabra de Dios. Él nos guía, Él nos forma, Él nos moldea y necesitamos entonces crecer espiritualmente. Amén. Quiero que busquemos en Efesios 4:13. Amén. Me avisan cuando estén ahí, así leemos todos juntos. Amén. Efesios 4:13. Escuchemos bien lo que dice la palabra. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué dice ahí? ¿Hasta qué? Todos. ¿Hasta qué? Todos. No hay exclusión. No hay yo me zafo. No. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y dice, del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo nosotros maduramos o crecemos espiritualmente? Primero, teniendo unidad entre nosotros, ¿sí? Esa unidad de la fe. Y luego, principalmente, conociendo a aquel que murió en ese madero, dándonos después vida y vida en abundancia. Tenemos que conocer, porque no podemos llegar y hablarle a alguien si no conocemos de lo que estamos hablando.
Aquellos que han estado en mercadeo, aquellos que han estudiado o se han profesionalizado en lo que son las ventas, tienen que conocer su producto. O sea, yo me imagino que nuestro hermano Gerardo, para poder vender un nuevo producto o algo que es para remodelación, tiene que conocer qué es. Si no, va a vender un azulejo por piso cerámico. No, él conoce qué es cada cosa y en dónde se coloca. Igual somos todos nosotros. Debemos de conocer quién es verdaderamente Cristo Jesús. No solo saber, yo sé quién es, no, conocer. Porque el saber solo es que escuché de Él, pero el conocer es porque ya hubo una relación. Ya sabemos que empezó desde Génesis y termina hasta Apocalipsis y hasta cuando Él regrese por nosotros. Ese es Cristo Jesús, a quien conocemos nosotros. Y luego dice, a un varón perfecto. Cada uno de nosotros, nuestra meta, nuestra visión es ser hombres y mujeres perfectos. ¿Y cuándo vamos a ser perfectos? Cuando estemos ya delante de Cristo. En esta vida es un proceso y cada cosa que vamos viviendo nos va perfeccionando. Cada cosa va a venir y nos va a pulir, nos va a quitar, Dios va a permitir. Y miren, yo me recuerdo mucho en parte de mi tiempo en consejería. El Señor le dijo al pastor de esta manera para mi vida, que yo era como una pieza de rompecabezas y que en un momento tenía que casar en donde tenía que ir, pero esa pieza no estaba igual a donde tenía que casar. Y la vida tenía que venir y Dios iba a venir y empezar a quitar aquellas partes que no correspondían a esa parte del rompecabezas para poder casar. Y Dios nos va a ir moldeando cada vez, es parte de ese crecimiento espiritual. Vamos a ir siendo moldeados para entonces estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Y luego probablemente el Señor nos va a llevar a otro lugar y otra vez nos va a moldear. Y vamos entonces a ir siendo moldeados y se nos va a ir quitando aquellas cosas que no son agradables a Cristo, para entonces llegar a ser ese hombre o mujer perfectos delante del Señor. ¿Con qué medida? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A eso es lo que nosotros anhelamos llegar. Pero para esto es importante el discipulado. O sea, no podemos llegar nosotros a tener una madurez espiritual si nosotros no hemos sido discipulados. El problema es que por el orgullo no queremos, porque sabemos que nos van a dar cincho cuando llegamos y no hemos hecho bien las cosas. No queremos estar en discipulado porque nos van a hacer ver lo malo que tenemos y que tenemos que quitar. El problema de todos nosotros es ese orgullo. Por eso no queremos ser discipulados. Pero es necesario, hermanos, es necesario que seamos discipulados para que entonces tengamos ese crecimiento espiritual. Otro propósito, la multiplicación. Es importante, hermanos, que veamos que es necesario que nos multipliquemos. Esta es la clave de la expansión del Evangelio. ¿Cómo van a conocer otras personas de Cristo si nosotros no nos multiplicamos? Si nosotros no vamos y hacemos otros discípulos para que esos otros vuelvan a ser más discípulos. Como les dije, al día de hoy que conocemos a Cristo ha sido por hombres y mujeres que se han dejado de discipular y luego han sido discipuladores. Desde los apóstoles hasta hoy, estamos hablando 2000 y pico de años. Que hombres y mujeres han dado su vida para ser discipulados y han tenido que sufrir, ¿verdad? Así como cuando van quitando pedacitos para poder encajar y ellos han sido moldeados para poder moldear a otros. Esa es la idea de la multiplicación. Y al formar entonces nosotros discípulos, estamos formando a otros. Y esos otros forman a otros. La multiplicación. Multipliquémonos. Ahora, veamos qué es lo que le dijo Pablo por parte del Señor a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Amén. Lo que has oído de mí, o sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, hermanos,
El discipulado no nos lo estamos inventando nosotros. Esto viene desde que Jesús, como les dije, juntó a esos 12 hombres y los empezó a formar. Y luego los mismos apóstoles empezaron a formar a otros. En este caso, Pablo le dice a Timoteo, tú has escuchado lo que yo he hecho por el testimonio de otros. Ahora eso mismo ve tú y busca a hombres fieles, que sean idóneos. O sea, no va a encontrar y no va a buscar a cualquiera. Este más o menos le hace. No, hombres o mujeres idóneos. Que justamente caen en ese perfil en el cual pueden ser ellos maestros para enseñar a otros. Entonces, si no hubiera sido que se reprodujeran ellos, se multiplicaran los mismos discípulos en otros, no hubiera llegado el evangelio hasta hoy en día. Y por la gracia del Señor va a seguir siendo así, aún así, querramos o no querramos. Porque si hoy alguno de nosotros dice, yo no quiero, hermanos, la obra del Señor se va a hacer siempre, con nosotros o sin nosotros, pero mejor si es con nosotros. Amén. Mejor si es con nosotros. Porque no va a ser así como la misma palabra dice, ¿verdad? Si no, las piedras me alabarán. Si no somos nosotros, las piedras me alabarán. Debemos de ser nosotros. Debemos de ser agradecidos para entonces nosotros multiplicarnos. Y el tercero de los propósitos es, y eso lo hablé justamente, el Señor me dio el privilegio del 20 y algo de julio, el mes pasado, el servicio. El servicio es un propósito del discipulado. El discipulado prepara a los creyentes para servir en la iglesia y en el mundo. Así es sencillo. Y entonces, ¿qué sucede? Utilizamos nuestros dones y talentos para la gloria de Dios. Cuando un hombre o una mujer está siendo discipulado, aprende a servir. Entonces, probablemente no queremos servir porque no estamos siendo discipulados. Porque no hemos entendido y aprendido que parte del servicio es el discipular, o parte del discipular es el servicio. Entonces, debemos nosotros de poner los dones que ya recibimos de parte del Señor a funcionar en beneficio de la iglesia y del mundo. Porque de qué otra manera vamos a llegar a otros para llevarles la palabra y discipularlos si no ponemos a funcionar los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Ese es el propósito del discipulado, también el servicio. Primera de Pedro 4:10. Dicen amén cuando estén en Primera de Pedro 4:10. Amén, amén. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Acá dice ministrelo a otros. Ministerio tiene que ver o tiene significado de servicio. Entonces aquellos hombres que quieren tener un ministerio lo que hacen es servir. Y eso cuando habla de ministrelo a otros es sírvanlo a otros. Es parte de nuestro servicio. Cada uno de nosotros ha recibido un don. Si ya en nosotros está el Espíritu Santo, ya hemos recibido un don. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Ponerlo al servicio de otros. Servir, ministrar a los demás con ese don que Dios nos ha dado. Ya sea palabra, sea servicio, sea lo que sea que Dios nos ha dado. Porque recordemos que Dios da de acuerdo a como Él desea. Y pone el Espíritu en nosotros. Nuestros dones han sido puestos por Dios para el beneficio de toda la congregación. Y entonces dice, como buenos administradores, hermanos, seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No seamos, perdón la palabra, mediocres con lo que Dios nos ha dado. Esa palabra se utiliza en el mundo, ¿verdad? Con la parte de los profesionales. Pero nosotros, principalmente nosotros los hijos de Dios, no debemos de hacer las cosas con mediocridad. Debemos de hacerlas con excelencia para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios excelente. ¿O no ha hecho su obra excelente en nosotros? Aquí hay testimonios de vida. Aquí hay testimonios del poder de Dios en muchos de nosotros. ¿Y no lo hizo Dios con excelencia? No lo hizo mediocre, lo hizo bien. Y de la misma manera nosotros debemos de ser, entonces,
excelentes en lo que hacemos. La excelencia pues se mide de diferentes maneras, ¿verdad? Mi excelencia no es la misma excelencia de la hermana Lucy, pero cada quien va a dar su 100%, su propia excelencia delante del Señor. Amén. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A las 3 terminamos, ¿no? A las 4. Vamos a ver un par de ejemplos rapidito para no adentrar mucho en esto. Son ejemplos bíblicos de un hombre maduro, bueno, 2 hombres maduros que fueron formados por el Señor y 2 jóvenes que fueron creciendo a la par de esos líderes. ¿De quién hablo? El primero del Antiguo Testamento, Moisés, un gran líder y profeta de Dios, que a su lado desde que salieron de Egipto iba un jovencito que fue cambiado su nombre y después fue llamado Josué, hijo de hijo de Num. Este joven fue formado por Moisés. Este joven, desde que salieron de Egipto, él vio a este hombre llamado Moisés como un líder al cual podía seguir. Y Moisés fue un discipulador, porque aparte de todo lo que Dios puso a hacer a Moisés, él se dedicó a enseñar a Josué qué era lo que debía de hacer. Incluso cuando leemos la palabra, Dios mismo le dice a Moisés que busque a este joven Josué, y pongan las manos, porque él iba a ser el que iba a dirigir después al pueblo israelita. Josué, cuando ellos salieron después, ya atravesaron el Mar Rojo y empezaron a tener sus primeros encuentros con aquellos pueblos enemigos de Israel. Moisés le habla a Josué y le dice que buscara hombres valientes para que fueran a la batalla contra Amalek. Y Moisés subió al monte, ¿sí?, con Aarón y con Hur. Y mientras Moisés estaba con su vara alzada, la guerra iba a favor de Israel. Y estaba Josué liderando la batalla. Y Josué era un joven. Recordemos esto. Ellos pasaron 400 años en esclavitud. Ninguno de ellos sabía sobre la guerra porque habían sido esclavos. Ninguno de ellos tenía, según ellos, la capacidad de poder guerrear, de poder dar batalla, porque habían estado siendo oprimidos por 400 años. Generaciones nacieron esclavas, no conocían la libertad. Pero Josué obedeció a su líder, Moisés, y se fue a la guerra. ¿Y saben qué pasó? Ganaron contra Amalek. Claro, Moisés necesitó ese apoyo de 2 hombres que le ayudaron a sostener su vara, tanto Aarón de un lado y Hur del otro, para entonces levantar, y así fue como Israel ganó su primer batalla contra Amalek. Pero fue en manos de jóvenes que lucharon, que creyeron en Dios y que fueron guiados por un discípulo, Josué. Pasaron 40 años en el desierto hasta que Moisés, por no hacer las cosas como Dios le había dicho con la piedra, ¿verdad?, que le hablara y no la golpeara, y le dice pues Dios a Moisés de que él no iba a poder entrar a la tierra prometida, pero sí le iba a ver de lejos. Pero para eso necesitaban entonces un hombre que guiara al pueblo. Vamos a leer, aquí hay varios versículos, pero vamos a leer principalmente Números 27, 18 al 23. Números 27, 18 al 23. Amén. Voy a empezar yo, cuando ustedes lleguen ya pueden ir leyendo. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Aquí Dios le está hablando a Moisés y le va a designar quién es su sucesor. Ya Aarón había fallecido. Pues fuisteis rebeldes a mi mando en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojo de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin.
Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Aunque ya Josué había estado siendo discipulado, si lo queremos ver de esta manera, por Moisés, aún así Moisés le está pidiendo a Dios que entonces ponga a un hombre, a un varón, que pueda entonces estar sobre la congregación. Quiere decir que tuviera autoridad sobre la congregación. En el 17, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca. Está hablando de llevarlos al otro lado del río para entrar a la tierra prometida. Y Jehová, introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Recuerdan que Jesús mismo cuando dice que tuvo compasión del pueblo, ¿verdad? Porque eran como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Vamos a dejarlo ahí. Josué fue levantado. Luego de ser discipulado, él fue levantado. Dios lo nombró el sucesor, ¿verdad?, de Moisés para dirigir al pueblo de Israel. Entonces vemos a un hombre que fue un discipulador fiel, Moisés, que él fue instruido 40 años en el desierto de Madián para entonces poder él ser un pastor de ovejas, y él mismo pastoreó a toda la congregación, pero principalmente, probablemente no solamente Josué estuvo ahí viendo a Moisés, hubieron otros, pero el hombre que fue designado por Dios para ser el sucesor de este líder fue un discípulo obediente. Imagínense ustedes, como les hablé de esta guerra contra Amalek, que de repente vengan hacia nosotros y nos digan: ahora tú vas a llevar la guerra y aquí están las armas y vas a... ¿Cómo? Si ni hice, ¿cómo se llama esto del militar? ¿Cómo se llama? Ni presté servicio militar, ni siquiera sé cómo agarrar una pistola. Pero este hombre fue obediente. Fueron esclavos toda su vida, pero él fue obediente. Fue un discípulo obediente. ¿Y saben qué, hermanos? Lamentablemente no somos obedientes aquí en nuestra congregación. Nos cuesta. Nos dicen por acá, ¿y por dónde agarramos? Por allá. Y los pastores están todo el tiempo diciendo: no, hermano, mire, para que te vaya bien en tu vida, sigue acá. ¿Y dónde vamos? Por acá. Y después llegamos diciendo: es que me va mal. Sí, pero ¿por qué no fuimos obedientes? No somos buenos discípulos porque no obedecemos, porque queremos hacer siempre lo que mejor nos parece. Por eso vemos este ejemplo de Moisés y Josué. Y al final, ¿qué pasó con Josué? Él introdujo al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y llevó más victorias. Recordemos a Jericó, ¿verdad? Tuvieron que derrotar a una nación amurallada. Y Dios les dio la victoria. Dios les dijo qué tenían que hacer y Él guió al pueblo en obediencia e hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Y las murallas de Jericó cayeron, más que cayeron, se hundieron. Y ellos vencieron a Jericó. Y Dios les dio la victoria. ¿Por qué? Porque fue un discípulo obediente. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Pablo y Timoteo. Timoteo era un jovencito. Timoteo fue conocido por Pablo en su segundo viaje misionero. Conoció a Timoteo. Su madre y su abuela eran mujeres creyentes, mujeres de fe, que instruyeron a Timoteo en las enseñanzas de la palabra. Y Timoteo llegó al punto en que Pablo lo tomó como hijo, un hijo amado. Pablo tuvo más discípulos, pero Timoteo fue un discípulo especial, porque Timoteo fue un discípulo dedicado. A pesar de su corta edad, Timoteo fue ejemplo en la congregación. Y mismo Pablo le dijo en una de las cartas, ¿verdad? En segunda carta de Timoteo 2.2, si quieren leamos, segunda Timoteo 2.2, para que vean que no soy yo el que les está diciendo, que es la palabra que lo dice. Segunda Timoteo 2.2. Amén.
¿Ya están ahí? Amén, ok, amén. Justamente lo que habíamos leído antes. Luego, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando vemos nosotros que a Él le da la instrucción de escoger a otros hombres y discipularlos para que ellos discipulen a otros. También vemos que Timoteo, siendo joven, estaba siendo menospreciado por su edad. Y Pablo le dice, ¿verdad? Que no tema, ¿verdad? Por ser joven. Porque Dios lo había puesto para incluso estar por encima de muchos mayores que él y que los instruyera en la palabra y en la verdad. Y que les dijera y les enseñara cómo ser hombres y mujeres de fe. Para entonces crecer en la palabra de Dios. Entonces vemos a Pablo siendo un hombre, un discipulador comprometido con la causa, comprometido con el evangelio, que aún así en sus viajes misioneros, él tuvo el tiempo para tomar a un jovencito, enseñarle, levantarlo incluso como líder en una de las iglesias y que él fuera un discipulador después. Entonces vemos dos jóvenes, Josué y Timoteo. Y que gracias a ellos, toda la historia bíblica nos lleva, tanto Josué, a lo que es Cristo, porque el pueblo no se perdió, el pueblo llegó al lugar que Dios les había dicho y prosperaron. Y luego vemos a Timoteo como el que ahora lleva las buenas nuevas y han llegado hasta hoy con nosotros. Entonces vemos que estas dos historias bíblicas, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento, ilustran claramente los principios fundamentales de ser un buen discípulo y también ser un buen discipulador. Destacando la importancia de la formación y la transmisión de la fe a través de las generaciones. Así que hermanos, no es porque seamos muy jóvenes o muy grandes. Todos debemos ser buenos discípulos y luego ser buenos discipuladores. Timoteo, siendo jovencito, él fue un discipulador. Y probablemente algunos de nosotros llegamos al evangelio por algún joven que también fue obediente y dedicado a un discipulador. Todos hemos sido llevados a Cristo por alguna persona. Amén. Ahora, ¿cuál es el modelo perfecto en cuanto al discipulado? Jesús. Jesús es el ejemplo perfecto o modelo perfecto para un discipulado. Jesús, al cumplir sus 30 años, empezó su ministerio. Fue bautizado en el río Jordán por Juan, su primo. Luego de eso fue llevado 40 días por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y de ahí empezó todo el ministerio de Jesús. Y empezó yendo, buscando a hombres idóneos para llevar después el mensaje de salvación. Jesús es ese modelo perfecto en cuanto incluso a servicio. En Juan 13:15, les voy a leer, Jesús mismo diciendo que él era ejemplo. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el contexto de este versículo? Era la noche de la Pascua, Jesús en la última cena con sus discípulos, él decidió tomar una toalla, se la ató en la cintura, agarró un balde con agua y le lavó los pies a sus discípulos. Y ese es el ejemplo que él dio. Él no se puso por encima de sus discípulos, al contrario, él se humilló y lavó sus pies. ¿Cuál es el contexto histórico del lavado de los pies? Recordemos que en ese tiempo no habían zapatos de marca, no habían zapatos, no habían tenis, eran sandalias. Caminaban largos trayectos. Había tierra, sus pies se ensuciaban. Pero cuando llegaban a una casa como invitados, el señor de la casa tomaba a uno de los siervos, al de más bajo rango, porque era más humilde, y lo ponía a lavarle los pies a sus invitados. Y si no estaban disponibles sus siervos, el mismo señor de la casa era el que lavaba los pies a sus invitados. Esto era por cortesía, ser buenos hospedadores.
Y Jesús, siendo maestro, siendo reconocido como rabí, él mismo vino y se humilló y lavó los pies a sus discípulos. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho a ustedes, ustedes también hagan. Todos nosotros debemos de tener un corazón humilde para discipular y no enseñorearnos de la gente, de los que están siendo discipulados. No debemos de enseñorearnos, porque entonces no funciona el discipulado. Y Jesús mostró ese modelo perfecto de liderazgo y discipulado. Enseñó a sus discípulos no solo a través de palabras, sino que también a través de sus acciones. Y acá quiero hacer un paréntesis, llamar a su corazón, regañarlos con el amor del Señor. No, son mentiras. Hablarles con el amor del Señor. Hace unas semanas los pastores invitaron a toda la congregación para que pudieran ir al Manzanillo, servir, ver la necesidad. Y hermanos, venimos los mismos de siempre. Y tal vez un poquito menos. Algunos tenían otras cosas que cumplir, pues tenían cosas que hacer. Pero hermanos, dice acá que Jesús no solo enseñó a través de las palabras, sino que también a través de sus acciones. Los pastores, como otros que venimos a las 6:30 de la mañana, y venimos a servir, a hacer panes, miren que aquí se forma una línea de trabajo con mesas, empiezan a partir panes, a echarle todo el contenido, aquí hay hermanas y hermanos sirviendo, otros abriendo las bolsas, otros poniéndole servilleta, metiéndole en las bolsas, amarrándolos y contándolos y metiéndolos dentro de uno de los cajones. Pero ese es el servicio. Ya tenemos todo lo que es la palabra que se nos ha enseñado, ahora ponemos en práctica. Pero hermanos, ¿por qué no venimos? Yo sé que algunos tienen trabajo, gloria al Señor, pero otros pues, no tienen ese sentir. ¿Por qué? Porque no quieren ser discipulados, porque no quieren servir. Pero el ejemplo se ha dado ahí. Si ustedes vieran, este sábado, justamente ayer, el pastor estaba rompiendo bolsas. No rompiéndolas, sino que separando las bolsas del rollo, ¿verdad? Y abriéndolas. Ahora voy a decir al pastor que le estoy poniendo en mal. No. Separándolas del rollo para poderlas poner y después otro más pudiera abrirlas, que a veces cuesta, ¿verdad? Tenemos que tener los dedos un poco húmedos para que pueda la bolsa abrirse. Si no, pregúntenle a la hermana Lucy, ¿verdad? Miren, la hermana Lucy un ejemplo. Pues ella tiene otras cosas que hacer, pero ella viene temprano a ayudar en toda esa línea de producción de panes. Y es una gran bendición, hermanos. Aprendemos a servir juntos. Bromeamos, nos reímos, nos regañan también, pero eso es parte del trabajo, ¿verdad? Y ahí está nuestra amada pastora, ¿verdad? Mucho wiri wiri, más trabajo, ¿verdad, pastora? Pero es parte del servir. O que se nos pasa a la cuenta de los panes. Ahora ya no mucho, ¿verdad, Omar? Que es nuestro contador. Pero antes se nos pasaba y perdíamos la cuenta. Ahora la pastora a cada cierto momento, ¿cuánto vamos? ¿Cuánto llevamos? Eso es parte del servicio. Porque hay coinonía también. Estamos siendo discipulados en medio del servicio. Ahora ya sabemos hacer buenos panes. ¿Ah? No como me pasó a mí en un velorio que me invitaron y todo, y cuando me sirvieron el pan era solo pan cortado, sin nada, ¿verdad? Ahora sabemos que lleva adentro los panes y los niños y los jóvenes y las señoras en el Manzanillo los disfrutan. Es parte del servicio. No solamente llevamos alimento material, llevamos alimento espiritual, pero es parte del servicio, parte del discipulado. Cada uno de nosotros debemos de hacer eso para la gloria del Señor, viendo la necesidad de otros. Es parte. Si nosotros no nos dejamos discipular, hermanos, no vamos a ver la necesidad de otros y luego no vamos a poder. ¿Cómo vamos a instruir a alguien más si nosotros no lo hacemos? ¿Verdad? No podemos nosotros instruir si no sabemos. Debemos de saber para poder instruir. Y Jesús fue ese ejemplo perfecto para el discipulado. Amén. Ahora, hay elementos que son esenciales para poder discipular. Y nuestra iglesia, gracias al Señor, lo tiene. Primero, la enseñanza de la palabra de Dios. Algo que me enamoró a mí, o sea, el Señor fue principalmente el que me enamoró de Él, pero de nuestra congregación fue ver que aquí se habla la palabra como es. No sazonada con pensamientos humanos, sino que es la palabra. Y miren, hermanos, estar aquí detrás de este púlpito
aparte que es un gran privilegio, realmente da temor. Porque debemos nosotros estudiar la palabra y dar la palabra como es. Y no inventarnos las cosas. Porque es al Señor al que nosotros estamos mostrando. Y es el Señor el que nos va a nosotros a pedir cuentas de qué es lo que nosotros hablamos. Y realmente no sé si el hermano Julio también le habrá pasado un momento que estar aquí, decir, qué pesado, no pesado de malo, sino que realmente qué compromiso más grande es dar la palabra del Señor. A mí me pasa, o sea, ustedes tal vez no miran, pero aquí atrás del púlpito las rodillas me tiemblan cada vez que vengo y paso, y después me acomodo y ya estoy tranquilo, pero es una cuestión de ese privilegio y compromiso de hablar las verdades del Señor y no ser como otros que hablan no la palabra del Señor, solamente ideas de hombres. Pero hoy es esto, la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios es esencial para el discipulado. La Biblia es el fundamento de todo discipulado. Y cuando de repente estemos en algún discipulado y nos dicen, mire, lea este librito de fulanito de tal, no, la palabra es lo esencial. Ese es el fundamento, no lo que otros hombres han escrito, y puede ser buenas cosas. Pero no, es esto, no comamos ya lo masticado por otros. Nosotros veamos la esencia de la palabra y aprendámosla y mastiquémosla nosotros. Saquémosle los nutrientes que necesitamos, no lo que otros ya masticaron. Ya solo sería el bagazo, ¿verdad? No, la pura palabra. Eso es lo que necesitamos. La enseñanza debe ser bíblica y doctrinalmente sólida, ayudando a los creyentes a entender y aplicar las Escrituras en sus vidas cristianas. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Hermanos, todos están invitados al seminario bíblico. Todos acá. Y si está invitándose a otras personas fuera de la iglesia, ¿por qué no nosotros? Dediquémosle 1 hora y media semanal, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. De los que están acá, que están en seminario, ¿vamos aprendiendo o no? Van verdades de Dios que nos son reveladas. Incluso malas enseñanzas que habíamos recibido, hoy están siendo botadas por la palabra de Dios. Y vamos aprendiendo, porque lo que aprendemos de la palabra de Dios nosotros enseñamos. Y hermanos, los que estamos en el seminario bíblico ahora sí podemos decir que no nos pueden engañar en la calle. Ya cuando escuchamos, el Señor nos da discernimiento y decimos, momento, eso no es bíblico, eso no es así, es así, no porque nos lo hayan enseñado nuestros padres, es porque lo aprendemos de la palabra de Dios, porque aquí es donde viene la verdad. Claro, nuestros pastores nos enseñan, ellos conocen la palabra porque ellos han sido instruidos y discipulados, y ahora nosotros somos discipulados con la palabra de Dios. Pero es necesario que nosotros escuchemos y aprendamos de la palabra de Dios. Y nuestra iglesia tiene esa bendición del seminario bíblico. Y aparte también hay otros grupos, como el grupo de mujeres, donde también están siendo edificadas con la palabra del Señor. En el grupo de matrimonios, matrimonios de honor, también somos instruidos en la palabra de Dios directamente a lo que es matrimonio, claro. Pero cada parte de enseñanza de nuestra iglesia va a la palabra de Dios. Otras iglesias tendrán más de un servicio a la semana. Martes, miércoles, los días que tengan. Nosotros tenemos un día, el día de domingo. Venimos, recibimos palabra del Señor, saquémosle el provecho. No pueden conectarse a seminario bíblico los días jueves a las 7:30 de la noche. No pueden. Pero el domingo, sáquenle el jugo. Aprendan la palabra de Dios. Y si tienen dudas, aborden al hermano que predicó. No se vayan con la duda, pregunten. Y si pues uno se equivocaba, también pues digan, no era así, era así. Y qué bendición, porque entonces no solamente están calentando una silla, sino que están atendiendo la palabra. Y así como los hermanos de Berea, dice la palabra, ellos después de escuchar a Pablo, iban y escudriñaban las Escrituras. Y veían que lo que Pablo les estaba predicando era la verdad. Así que hermanos, no digan amén a todo. Escudriñen las Escrituras. Vean que lo que se está enseñando es verdaderamente la palabra de Dios. Claro,
nos esforzamos en hacerlo, en enseñar la palabra de Dios. Pero ustedes también tienen el compromiso de poder buscar en la palabra de Dios. Y no seamos como otros que están siendo engañados con falsas doctrinas y todos dicen amén a lo que dicen en el púlpito y no verifican que lo que se está hablando, si es o no es bíblico y si no es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, es esencial la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Segunda Timoteo 3, 16, 17, que es el lema bíblico del seminario bíblico. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es necesario que todos seamos instruidos en la palabra que es inspirada por Dios. Amén. Ahora, hay otro elemento que es la relación entre los creyentes. Hermanos, mientras más nos relacionamos nosotros, más crecemos. Y nos podemos incluso hablar de lo que estamos siendo discipulados, porque todos nosotros estamos siendo discipulados. Unos en diferentes niveles, pero todos estamos siendo discipulados. Como les hablaba, ¿verdad? Con esa mesa de trabajo cuando venimos a Manzanillo. Estamos siendo discipulados. Porque al final lo que estamos haciendo es poner en obra la palabra de Dios. Entonces es necesaria que la relación entre nosotros crezca. Y el discipulado ocurre mejor y de mejor manera en el contexto de las relaciones auténticas y verdaderas. Aquí nosotros nos tenemos que conocer tal cual somos. No con máscaras, no con fachadas, sino como somos, tal cual somos. Conocernos bien y saber quiénes somos, porque de esa misma manera, esos 3 años que Jesús ministró en la tierra y tuvo a sus discípulos, ellos se llegaron a conocer. Ellos sabían quiénes eran cada uno de ellos. Sabían cuáles eran sus debilidades, pero también conocían sus fortalezas. Así que es necesario, hermanos, que nos relacionemos y que nosotros podamos incluirnos en grupos pequeños de enseñanza. Como les dije en la anterior, ¿verdad? Matrimonios de honor, mujeres de honor, seminario bíblico. Incluso a los niños, ¿verdad? Nuestros hijos los traemos y están en la escuelita dominical. Entonces tenemos grupos, incluso el grupo de Ujieres, las hermanas se reúnen, incluso se reúnen extra iglesia para poder tener una coinonía entre ellas y una relación. Igual nosotros como matrimonios en algún momento nos hemos reunido y tenemos el grupo de trabajo, relación, reímos y también tenemos la palabra de Dios. Así que hermanos, para crecer espiritualmente necesitamos los unos de los otros también. Tener relaciones fuertes. En Hebreos 10, 24 a 25 dice, y considerémonos unos a otros, dice, para estimular el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La venida del Señor está pronta, hermanos. Así que, pilas todos. Otra es el ejemplo y el modelo. Ya voy a ir terminando. Miren, hermanos, es necesario para que un discipulador o un discipulado crezca correctamente que haya un ejemplo genuino. Tanto los pastores como los líderes de la iglesia deben de vivir de una manera ejemplar. Porque, hermanos, aquí cuando nos reunimos, todos tenemos caritas de ángel. En la calle y en la casa, esperemos que siga siendo la carita de ángel, ¿verdad? Pero esa vida ejemplar tiene que ser en todo lugar. Porque no solamente discipulamos acá dentro de la iglesia. Podemos reunirnos un día en un lugar a comer y discipular al otro hermano y tener esa relación y coinonía. Y ahí
Cuando de repente no nos llevan el café como queremos o no nos llevan ahí es cuando vamos a dar el ejemplo, ¿verdad? Porque si no, el hermano al que estamos discipulando va a ver, a este hermano sí se enojó, ¿verdad? Que hasta maltratamos a la pobre mesera o mesero, ¿verdad? No, debemos de ser ejemplo en todos los lugares donde estemos. Ser ejemplo y modelo. Que su vida sea el mejor ejemplo y modelo para discipular. Porque no podemos discipular con hipocresía. Ser una cosa aquí y otra cosa afuera. Porque nosotros discipulamos en todo tiempo. Si no, pregúntenle al pastor que a veces a altas horas de la noche está al teléfono dando consejería. Y ese es un discipulado. Está dando guianza espiritual. Cualquier otro, tal vez nosotros diríamos, ay hermano, fíjese que ahorita ya me voy a dormir. ¿Por qué no mejor me llama mañana? Pero tal vez a algunos de ustedes les ha pasado que han llamado al pastor o muy temprano o muy tarde o incluso hasta a la hora en que está comiendo y él atiende el teléfono. Yo creo que hemos sido muchos los que hemos sido atendidos y con palabras de amor. Así que aprendamos de eso, hermanos. Es el ejemplo y el modelo. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, miren qué osado Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. No como muchos farsantes hoy en día que quieren que los imiten a ellos, pero ellos no imitan en nada a Cristo. Pero Pablo sí dijo, porque así como yo imito a Cristo, debemos de imitar a Cristo en cada faceta de nuestra vida, para que entonces tengamos ese valor de decir que me imiten. Imítennos porque imitamos a Cristo. Imítennos porque nosotros hacemos lo que Cristo hizo y hace. Esa es la manera de ser ejemplo. Otra cosa es la multiplicación intencional. Ya lo vimos, que es uno de los propósitos. Pero el discipulado no solo es un crecimiento personal. O sea, no es solo para sentirme yo bien, ahora estoy bien, o como contaban ayer, ¿verdad? El pastor y la pastora, de repente llega la gente solo a desahogarse. No, no es para desahogarnos la consejería o el discipulado. Es para llegar, claro, decimos lo que sentimos, pero también nosotros somos instruidos. Entonces, el discipulado no solamente es para el crecimiento personal, sino que es también para la multiplicación. Porque algunos de nosotros seremos llamados, así como nuestros pastores, para discipular y aconsejar, y nosotros seremos así. Y entonces discipularemos a otros para que también puedan aconsejar. Un hermano ayer decía, ay no, yo creo que no sirvo para consejería, porque yo los pondría a que se peleen y después ya les arreglo los problemas. Miren hermanos, la consejería no es fácil, el amor del Señor es el que tiene que estar ahí. La multiplicación debe ser intencional. Si queremos que la venida de Cristo sea pronto, porque dice que todos deben de estar en el conocimiento de Cristo para que Cristo venga, nosotros debemos ser aquellos entes que vayamos y llevemos la palabra y discipulemos. ¿Quién sabe si alguno de nosotros sea un Pablo o un Moisés, o ahorita somos un Josué o un Timoteo? Pero debemos discipular y ser discipulados. No solamente quedémonos en ser nosotros seguidores, porque seguidores hay un montón, pero discípulos hay pocos. Y seamos los discípulos que el Señor quiere que seamos, para que entonces podamos proclamar con autoridad las buenas nuevas de Cristo y llevar a otros también al conocimiento de Él, y podemos todos juntos deleitarnos en la palabra del Señor y en su presencia. Amén. Entonces, para terminar y concluir, el discipulado, hermanos, es importante, es crucial para la salud de una iglesia. Si en la iglesia no hay discipulado, no hay crecimiento saludable. No crecemos saludables y entonces no conocemos verdaderamente la palabra y no vamos a tener nosotros el respaldo para poder enseñar a otros. Es necesario, hermanos, que seamos discipulados. Es necesario que nosotros seamos guiados, corregidos, instruidos, aunque nos duela. Porque a veces salimos con buenos jalones de orejas, pero es para nuestro bien. ¿Se recuerdan cuando nuestra mamá nos pegaba? Nos corregía. Es por tu bien. A mí me duele también, pero es por tu bien. No sé si les dolía de verdad, pero era por nuestro bien. Era por nuestro bien. Bueno, ahora que somos papás, sí también lo decimos, ¿verdad? Nos queremos también
aprovechar, es por tu bien. Me duele a mí también corregirte. ¿Ok? Amén. Hermanos, por tanto, como dijo el Señor, cada iglesia debe hacer el discipulado de su prioridad. Cada uno de nosotros debemos de hacer el discipulado nuestra prioridad. El día del Señor se acerca. El día en que nuestro Redentor va a venir nuevamente y va a venir por su iglesia, por una iglesia sin mancha, por una iglesia santa. Pero no podemos ser una iglesia santa y sin mancha si no le conocemos, si no somos instruidos y si nosotros no hacemos la tarea que el Señor nos demanda, que es la gran comisión de ir y hacer discípulos a las naciones. Y con esto cierro. ¿Cuál es nuestro lugar más importante para discipular? Nuestra casa. Papás, este es un llamado a los que somos papás. Nuestros discípulos son nuestros hijos y nuestra esposa. Discipulemos correctamente. Pidámosle sabiduría al Señor y enseñanza al Señor para poder discipular correctamente a nuestros hijos y a nuestra esposa. Porque nuestra esposa también luego va a discipular a nuestros hijos cuando no estamos en casa. Ese es nuestro primer lugar para discipular, nuestro hogar. Así que hermanos, hagámoslo bien. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Así que cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Porque aparte o a pesar de que nosotros no somos perfectos y tenemos muchas cosas que no te agradan, aún así tú, Señor, nos has llamado delante de ti y nos estás corrigiendo, nos estás formando, Señor. Y tú quieres que hagamos, Señor, lo que tu palabra dice que hagamos. Esa gran comisión, ese gran mandamiento a cada uno de nosotros, a ese llamado a servir a unos y a otros, Señor, que es llevar tu palabra, a ser discípulos a las naciones. Padre amado, no solo es ir y llevar tu palabra, sino que es, Señor, que hombres y mujeres te conozcan verdaderamente, sean guiados espiritualmente y den fruto, Señor, porque es la manera que vamos a dar fruto. Porque así como la vid, Señor, para que dé buen fruto debe ser podada, quitar esas hojas que le quitan el sustento al fruto. También nosotros debemos de ser podados, limpiados, y hemos sido limpiados por tu palabra. Señor Jesús, queremos ser como un Josué o como un Timoteo. Pero más allá de esto queremos ser como un Moisés o un Pablo que discipulan. Y verte a ti como ese modelo perfecto, Señor, de discipulador. Que ese trabajo, esa tarea que tú viniste a hacer, Señor, en esos 3 años, hoy nosotros somos el fruto de ese discipulado. Nosotros somos el fruto de esos hombres que se dieron a sí mismos a ti para poder enseñar a otros. Sin importar que ellos fueran llevados al Coliseo, sin importar que ellos fueran muertos y martirizados, ellos se dieron a sí mismos para ti, Señor, como una ofrenda para discipular. Hoy, Señor, tal vez ya no somos perseguidos, pero nosotros mismos somos los que nos limitamos. Señor, quita de nosotros ese orgullo que nos impide discipular a otros y más, Señor, ser discipulados. Porque nos duele en nuestro orgullo ser corregidos. Porque nos duele a veces, Señor, en nuestro orgullo que nos muestren en dónde estamos equivocados para ser corregidos y entonces ser mejores. Nos duele. Quita de nosotros, Señor, el orgullo. Quita de nosotros, Señor, ese mal que hay dentro de nosotros que nos aparta de ti. Padre amado, queremos ser levantados en ti, Señor. Padre amado, queremos nosotros ser esos discípulos obedientes, Señor. Ser esos discípulos, Señor, comprometidos con la obra. Padre amado, así como en este deporte de relevo, Señor, un día a nosotros se nos dará esa estafeta, se nos dará ese testigo o testimonio para que nosotros lo llevemos a la meta. Padre amado, que seamos nosotros obreros fieles. Que seamos nosotros, Señor, obreros que estén dispuestos a hacer la obra que tú nos has mandado hacer.
Que sin importar a veces lo duro de la corrección y de la formación, que estemos dispuestos, Señor, porque debemos de ser medidos, Señor, de acuerdo a como tú eres, a la plenitud de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Toca, Señor, nuestras vidas, Señor. Haznos ver que es necesario, Señor, ahora crecer correctamente. Que veamos, Señor, que es importante y es vital para la vida de nosotros como iglesia ser discipulados, para que crezcamos y demos fruto y fruto abundante. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu obra. Bendigo, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están acá, que están también por Zoom, que verán esta predicación por las redes sociales, Señor. Bendícenos a todos. Guárdanos, prospéranos, Señor. Haznos crecer correctamente viendo a Cristo Jesús. Que nuestra mirada esté puesta en Cristo Jesús. Que obedezcamos cuando nos dicen que este es el camino y no nos saltemos a otro, porque habrán consecuencias. Que seamos obedientes en todo lo que se nos dice, porque es lo que tu palabra dice que hagamos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por tu amor y por tu bondad. Amén, Señor Jesús. Amén.